¿Te imaginas ser testigo del ascenso del imperio más grande de la historia? Traiciones, conquistas y emperadores memorables definen al Imperio Romano. En este vídeo exploraremos cómo Julio César dio inicio a una era que dominó 3 continentes y cómo figuras como Augusto y Nerón dejaron su huella. Y no te vayas porque al final descubriremos cómo este imperio, que parecía invencible, colapsó. Si te apasiona la historia, suscríbete, dale me gusta y déjanos un comentario sobre tu emperador favorito. Lo mejor está por venir. Todo comienza con una de las leyendas más fascinantes de la antigüedad. 2 bebés, Rómulo y Remo, son abandonados en una canasta en el río Tíber. ¿Te suena familiar? Exacto como Moisés. Pero aquí viene lo interesante, no fueron encontrados por una princesa, sino por una loba. Esta loba los amamantó y cuidó en una cueva, conocida como la Lupercal. Claro, no hablamos de una loba cualquiera, sino de la legendaria loba capitolina, símbolo del nacimiento de Roma. Pero la historia no acaba ahí. Cuando los hermanos crecieron, decidieron fundar una ciudad. Y como buenos hermanos, empezaron a pelear. Porque, ¿quién debería ser el rey de esta nueva ciudad? No pudieron ponerse de acuerdo, así que hicieron lo que cualquier persona razonable haría, pelear hasta la muerte. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de Roma. Así es, la primera historia de Roma está bañada en sangre y rivalidad. ¿Quién lo hubiera imaginado? Rómulo fue el primero de los 7 reyes de Roma, y si piensas que su historia es la más loca, espera a conocer a los otros. A lo largo de los años, Roma pasó de ser una aldea a una ciudad bastante respetada, y eso se debe, en parte, a estos reyes que no tenían miedo de experimentar, a veces de formas muy extrañas. Uno de los reyes más importantes fue el segundo, Numa Pompilio, conocido por ser un hombre sabio y pacífico. Vamos, ni siquiera le gustaba la guerra. Lo cual era raro para los romanos. En lugar de eso, fundó muchas de las instituciones religiosas que hicieron de Roma una potencia espiritual. Sí, gracias a Numa, Roma no solo fue una ciudad guerrera, sino también una ciudad con dioses y templos por todas partes. Pero no todo fue paz y amor. Después de Numa, llegaron algunos reyes que preferían resolver las cosas a la manera brutal. Como Tulo Hostilio, el tercer rey. Este tipo amaba las guerras y vaya si lo demostró. Fue el responsable de una de las batallas más épicas entre Roma y una ciudad vecina llamada Alba Longa, donde 3 guerreros de cada lado pelearon hasta la muerte por el control de la región. ¿Resultado? Roma ganó y Tulo quedó muy satisfecho. Y luego llegamos a uno de los reyes más controvertidos, el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. Y con un nombre como el Soberbio, sabes que no va a ser el tipo más querido. Tarquinio gobernaba como un dictador, ignoraba las leyes y se comportaba como un auténtico tirano. Al final, los romanos se hartaron de él y lo expulsaron de la ciudad en el año 509 a.C., poniendo fin a la monarquía para siempre. Así, tras más de 200 años de reyes, los romanos dijeron nunca más. Y aquí nace lo que todos conocemos como la República Romana, un sistema en el que el poder ya no estaría en manos de un solo hombre. Pero no te emociones mucho. Porque aunque Roma ya no tendría reyes, pronto veríamos cómo figuras muy poderosas comienzan a tomar el control. Una vez que los romanos dijeron adiós a los reyes, llegó la era de la República Romana. Y cuando digo república, no pienses en algo pacífico. Roma estaba a punto de convertirse en una máquina de conquista imparable, que aplastaría a sus enemigos como un verdadero tanque antiguo. Todo comenzó en el año 509 a.C., cuando los romanos expulsaron al último rey y crearon un sistema basado en cónsules y el Senado. Pero no te confundas, esto no era una democracia como la de hoy. Aquí mandaban los ricos y si no tenías tierras, tu opinión no importaba mucho. En lugar de quedarse tranquilos, los romanos pensaron, ¿sabes qué? Vamos a expandirnos. Y expandirse fue lo que hicieron. Los primeros en sufrir el poder de Roma fueron los pueblos vecinos, como los etruscos y los samnitas, que fueron absorbidos por la creciente ciudad. Pero estos solo fueron los aperitivos. El plato fuerte estaba por llegar. Después de derrotar a Cartago, Roma se volvió aún más ambiciosa. Conquistaron el Mediterráneo, pero también pusieron sus ojos en las tierras al norte. Aquí es donde entra en escena uno de los personajes más legendarios de la historia, Julio César.
César decidió que la Galia, lo que hoy conocemos como Francia, sería el siguiente gran objetivo. Entre los años 58 y 50 a.C., César llevó a cabo una campaña brutal para conquistar la Galia. Y aunque los galos lucharon ferozmente, al final César los aplastó, culminando en la épica batalla de Alesia, donde derrotó al líder galo Vercingetorix. Esta victoria no solo aseguró que Roma controlara gran parte de Europa, sino que convirtió a César en una leyenda viviente. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse complicadas para Roma. Mientras César estaba ganando gloria en la Galia, en casa, la República estaba tambaleándose. Las tensiones políticas crecían y César, sediento de poder, decidió que la única forma de gobernar Roma era deshacerse del Senado. Así que cruzó el famoso río Rubicón en el año 49 a.C., pronunciando las palabras, alea iacta est, o en español, la suerte está echada. Esto dio inicio a una guerra civil que cambiaría para siempre el destino de Roma. Aníbal causó estragos en Italia durante años, derrotando a los romanos en batallas como la de Cannas, donde diezmó a las legiones romanas. Pero aunque Aníbal fue una pesadilla, Roma resistió, y al final, el general romano Escipión el Africano tomó el control, llevó la guerra a África y derrotó a Aníbal en la famosa batalla de Zama. El destino de Roma cambió para siempre con un solo hombre, Julio César. Después de sus victorias en la Galia, cruzó el Rubicón con su ejército y desató una guerra civil que sacudió los cimientos de la República. En su famoso desafío, declaró, la suerte está echada. Y así fue. Se nombró dictador vitalicio, pero, ya sabes cómo terminan estas historias. César fue brutalmente asesinado en el año 44 a.C. por un grupo de senadores que incluía a su propio amigo Bruto. Traición, drama, y el caos se apoderaron de Roma. Pero la historia no acaba ahí. Octavio, el heredero adoptivo de César, emergió como el verdadero sucesor. Tras vencer a Marco Antonio y su famosa aliada, Cleopatra, en la batalla de Actium, Octavio no solo se convirtió en el hombre más poderoso de Roma, sino en el primer emperador. En el año 27 a.C., tomó el nombre de Augusto y con él comenzó el Imperio Romano. Bajo su mando, Roma vivió su época dorada, conocida como la Pax Romana, paz, prosperidad, y un imperio que parecía invencible. Pero claro, no todos los emperadores fueron tan brillantes como Augusto. Algunos, digamos, se les fue la mano. Tiberio, su sucesor, fue un buen administrador, pero odiaba gobernar. Se retiró a una villa en Capri y dejó a otros hacer el trabajo sucio. ¿Imaginan un emperador en vacaciones permanentes? Bueno, eso era Tiberio. Pero si creías que Tiberio era raro, espera a conocer a Calígula. Este tipo está en otra liga. ¿Sabías que nombró a su caballo Incitatus como cónsul? Sí, un caballo. Además de sus extravagancias, Calígula llevó el imperio al borde del desastre, y no sorprende que fuera asesinado por su propia guardia. Tras Calígula llegó su tío, Claudio, a quien todos subestimaban. Pero contra todo pronóstico, Claudio fue un emperador eficiente. ¿Su mayor logro? La conquista de Britania, un hito que consolidó su lugar en la historia como el emperador que Roma no esperaba, pero que necesitaba. Y por último tenemos a Nerón, el emperador cuya locura es casi legendaria. ¿Recuerdas el famoso incendio de Roma? Según la leyenda, Nerón tocaba la lira mientras la ciudad ardía, aunque probablemente no sea cierto. Lo que sí es cierto es que Nerón persiguió a los cristianos, ejecutó a su propia madre y acabó siendo declarado enemigo público por el Senado. Su muerte, un suicidio, marcó el final de la dinastía Julio-Claudia, dejando a Roma en una encrucijada. A pesar de los emperadores locos, incompetentes o geniales, el Imperio Romano siguió creciendo. Desde la gloria de Augusto hasta los excesos de Nerón, Roma pasó por una transformación increíble, consolidándose como una de las civilizaciones más grandes de la historia. Pero el verdadero desafío estaba por llegar, mantener la unidad y el poder de este vasto imperio. Roma, la poderosa civilización que había conquistado medio mundo, alcanzó su máximo esplendor en el siglo II después de Cristo. Bajo emperadores como Trajano y Adriano, el Imperio Romano se expandía desde las arenas del desierto africano hasta las frías tierras de Britania. En su apogeo, Roma era una máquina imparable con carreteras que conectaban todo su vasto territorio. Bajo el mando de los llamados 5 buenos emperadores, Roma vivió una era dorada de estabilidad y prosperidad.
Imagina a Trajano conquistando tierras lejanas, y a Adriano construyendo un gigantesco muro en Britania para mantener a raya a las tribus bárbaras. Roma no podía ser detenida. Pero como todo gigante, Roma comenzó a tambalearse. Después de la muerte de Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, todo empezó a desmoronarse. El siglo III fue un verdadero desastre para Roma, con más de 20 emperadores en menos de 50 años. Cada uno duraba menos que el anterior, y entre guerras civiles, invasiones bárbaras y una economía en ruinas, parecía que Roma iba en picada. ¿Imaginas a un imperio siendo gobernado por un nuevo líder cada año? Caos absoluto. Pero cuando todo parecía perdido, apareció Diocleciano, un hombre decidido a salvar a Roma. Y su solución fue bastante radical: dividir el imperio en 2. Sí, Diocleciano pensó que un imperio tan enorme no podía ser gobernado por una sola persona. Así que bingo. Dividió Roma en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, con 2 emperadores y 2 césares. La capital oriental sería la ciudad de Bizancio, futura Constantinopla, mientras Roma seguiría siendo la capital del oeste. Con el tiempo, Constantino el Grande llegó al poder y logró unificar el imperio por un breve periodo. Pero su mayor logro no fue militar, sino religioso. Constantino adoptó el cristianismo y convirtió esta nueva religión en la oficial de Roma. El imperio que había perseguido cristianos durante siglos ahora los abrazaba, lo que cambiaría para siempre la historia de la civilización occidental. Sin embargo, la división del imperio no pudo evitar lo inevitable. El Imperio Romano de Occidente seguía desmoronándose. Los problemas económicos, la corrupción y los ataques constantes de tribus bárbaras comenzaron a erosionar lo que quedaba de la gloria de Roma. En el año 410 después de Cristo, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma por primera vez en siglos. Imagínate. Roma, la ciudad eterna, saqueada por bárbaros. Esto fue un golpe devastador para el orgullo romano. Y las cosas siguieron de mal en peor. Las tribus bárbaras continuaron avanzando, y en el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germano Odoacro. Así, el Imperio Romano de Occidente cayó definitivamente. Roma, que había sido el corazón del mundo, dejó de existir como un imperio. Aunque, para ser justos, el Imperio de Oriente, lo que conocemos como Imperio Bizantino, sobrevivió por casi 1000 años más, manteniendo viva la llama de Roma hasta el 1453. Así fue como un imperio que parecía invencible, y que durante siglos había dominado el mundo conocido, finalmente colapsó. Pero su legado en la cultura, el derecho, el arte y la religión, sobrevivió mucho más allá de su caída. Roma puede haber caído, pero nunca desapareció del todo. Y así el Imperio Romano, que conquistó el mundo, llegó a su fin, pero su legado vive en el arte, la arquitectura y nuestras ciudades modernas. Desde el liderazgo de Augusto hasta la locura de Nerón, Roma nos enseñó que incluso los imperios más poderosos pueden caer, pero siempre dejan una huella. Si disfrutaste esta historia, suscríbete para más contenido, comenta Roma Eterna, si llegaste hasta aquí, y dale me gusta si las locuras de los emperadores te sorprendieron. Comparte este vídeo con tus amigos amantes de la historia y no te pierdas este vídeo sobre la verdadera razón por la que el entrenamiento espartano fue tan efectivo.